Bueno, en honor a la puntualidad, vamos a alargar. Son las 19:01, vamos a dar comienzo a la 11ª actividad científica de este año de la Asociación de Cirugía de Córdoba. La verdad que es un gusto verlos a todos ustedes. Aprovechamos la oportunidad para decirles que el miércoles 25 vamos a hacer la presentación de nuestro congreso. Nuestro congreso de cirugía es el segundo en importancia después del argentino. Así que bueno, esperamos verlos del 18 al 20 de septiembre del año próximo. Ya el Mati sabe que está comprometido a venir. Ariel Ferraro también. Y Diego también esperamos verte en Córdoba en esa fecha. A continuación vamos a hablar, este mes nos toca cirugía bariátrica. Vamos a presentar dos casos y el coordinador de la actividad es el doctor Esquivel. Así que Carlos, no perdamos más tiempo y vamos para adelante. Bueno, ahí me dice Ferraro si lo podemos esperar 3, 4 minutitos, que es Bueno, el que lo va a acompañar acá, Juan Pablo. Mientras tanto, agradecerle a todos los participantes. Ahí se conectó el doctor Jorge Arraca. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas tardes. Hola, hola, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. hola No, para Jorge. nosotros un gusto. Jorge es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y es cirujano bariátrico en Rosario, en su centro privado y en el hospital privado. También nos van a acompañar el doctor José Cook, que ya todos lo conocemos como comentador, el doctor Ferraro, que se está conectando en 2 minutitos, que él es el coordinador del Comité de Cirugía Bariátrica de la Asociación Argentina de Cirugía. Nos acompaña el doctor Diego Auruch, que es cirujano bariátrico del Sanatorio Británico de Rosario. Nos acompaña el doctor Matías Sosa, que también lo conocen, pues se ha formado acá en Córdoba, es cirujano bariátrico del equipo CITOS de Paraná. Y el doctor Juan Pablo Fernández, que trabaja junto al doctor Ariel Ferraro en Obesity Care. El primer caso que vamos a presentar va a ser un caso de una fístula crónica de manga gástrica, bien, que vamos a ver cuáles pueden ser las opciones terapéuticas en este tipo de problemas, que es una de las complicaciones más frecuentes. Como todos sabemos, no es frecuente, pero es una de las más frecuentes de la gastrectomía en manga. Creo que no me faltó nombrar a nadie más, ¿no? ¿Qué te dijo a vos, Juan Pablo, Ariel? ¿Se estaba conectando? Sí, sí, me dijo que ya estaba iniciando conexión, así que debería Bueno, estar por arrancar. si querés andar poniendo tu presentación, Juan Ok, Pablo, y esperamos un minutito que se conecte, pues es importante que él esté, porque calculo que él debe haber sido el que lo operó al paciente. exactamente. Para que tengan también la visión y los comentarios con él, así compartimos la experiencia de todos. Mientras tanto, aprovecho también para agradecer la posibilidad y la oportunidad de compartir con todos ustedes este caso clínico, que la verdad fue bastante notorio para nosotros. Como verán en el título, está relacionado fundamentalmente a lo que sería una fístula post-gastrectomía vertical en manga. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Perdón la demora. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola ¿Qué haces, Ariel, ¿cómo Ariel? andás? Acá Te en la Córdoba vamos a, somos muy te la vamos a puntuales, ¿eh? cobrar a la demora, ten de Sí, cuidado. Le vamos a casi Somos cobrar en el mes. puntuales. Congreso. En el Congreso de Córdoba del año que viene va a tener una charla más por lo menos por no habernos hecho esperar. Dale, cuando quieras, un gusto. Lo que necesiten, lo Bueno, que necesiten. bueno, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, en este caso vamos a presentar, como había comentado, una fístula post-gastrectomía vertical en manga, un caso clínico. Vamos a considerar en la paciente tenía como antecedentes una gastrectomía vertical en manga operada en agosto del 2017 en otra institución, con referencia de un peso inicial de 86 kilogramos y un índice preoperatorio de 37 kilos por metro cuadrado, conociendo unas comorbilidades de esta paciente que era hipertensa, tenía asma y enfermedad de reflujo gastroesofágico, por un potencial diagnóstico de hernia hiatal que nosotros no lo pudimos constatar por estudios en este momento de la historia clínica. Además, como antecedentes de relevancia, la paciente tenía abordajes abdominales múltiples, como cesárea en 2 oportunidades,
enterolisis por brida por una mediana infraumbilical, una cecostomía que también se operó por vía convencional y en un contexto además de peritonitis fecal con secorrafia posterior y drenajes de larga data. Bien, en este contexto la paciente una vez operada realiza una evolución de una fístula precoz entre las 24 y 48 horas. Y acá viene la primera pregunta que uno tiende a hacer. Fístula diagnosticada de una fístula precoz. ¿Cuál sería el manejo inicial considerando las opciones de laparotomía, laparoscopía, un drenaje percutáneo o una conducta expectante, entre otros, como una primera medida? ¿Qué les parece en líneas generales? Una pregunta, ¿dejaron drenaje? No, ¿Qué Y opinás, depende José? ¿Vos qué hubieses hecho? depende cómo evolucione, si el paciente tiene una Ujú. peritonitis o no tiene peritonitis. Si tiene Genial. peritonitis, hay que explorarla, le puedes pedir una tomografía si querés, pero si no tiene peritonitis, habría que pedir la tomografía y ver hacia dónde fue o no. Pero yo creo que el primer estudio que pedir es una tomografía. Bien, entonces mantendríamos como una conducta expectante y estudios complementarios relacionados obviamente al cuadro clínico de la paciente, que fue lo que se hizo en este caso. Perdóneme, sí tenía drenaje, doctor, que era la maniobra fue un tratamiento antibiótico y lo que sí tenía antecedente una fístula que la consideramos dirigida, en este caso, con un drenaje de unos 100 o 150 mililitros por día. ¿Sí? Está bien, ahora sí, con el drenaje está bien, perfecto, coincido. El tema es que esta paciente evoluciona a las 3 semanas de persistencia de este líquido por el drenaje con una sepsis a foco abdominal. Ya obviamente nos cambió el cuadro clínico. Por lo tanto, Jorge, ¿qué opinás sí. vos, Jorge Raca, que en un paciente Sí. con estas características? A ver, Bien. esto es cirugía general, no cirugía bariátrica. Es lo mismo que en cualquier caso de fístula, con el recordatorio que los pacientes obesos mórbidos tienen un síndrome inflamatorio multisistémico, que esto dispara una serie de fenómenos en forma muy rápida. Por lo tanto, es fundamental el diagnóstico inmediato y el drenaje si no está drenado correctamente, porque estos pacientes queman etapas en forma muy rápida. Por lo tanto, lo de la conducta expectante hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que debe ser inmediato el diagnóstico y si la cavidad está correctamente drenada, ahí sí uno poder pasar una etapa de expectación y si no, directamente avanzar una exploración y drenar correctamente esa cavidad abdominal. Diego Auruch, ¿vos agregarías algo más? Yo cuando dijeron que no tenía drenaje, obviamente hubiera planteado explorarla inmediatamente. El tener el drenaje, en cierta manera, nos puede contemporizar un poco, pero coincido con Jorge. La diferencia que tiene bariátrica con cirugía general es que los pacientes agotan las etapas muy rápidamente. Un lavado precoz con constatación del diagnóstico, uno puede hacer una prueba de azul, puede saber el tamaño de la filtración, eventualmente puede intentar algún gesto o no y dejarlo bien drenado, pero somos mucho más agresivos en la laparoscopía precoz. Una pregunta les hago. Por ejemplo, este paciente, ¿no? Que uno le hace diagnóstico de fístula y la fístula está drenada. Sabemos que la fístula habitualmente no cierra en forma inmediata. ¿Cuándo iniciarían ustedes una alimentación, ya sea por sonda nasoyeyunal o parenteral, en este tipo de pacientes? Ariel, ¿qué opinás vos? Mira, nosotros somos. Espera que voy a bajar el audio porque tengo doble audio. Nosotros somos partícipes en estos casos, tratar de realimentar al paciente lo más precozmente. En los casos que he tenido de fístulas, cuando le hacemos la endoscopía diagnóstica, aprovechamos para colocarle una sonda nasoyeyunal y empezar a alimentarlos por la sonda. Eso obviamente que no puede ser a perpetuidad. Si el paciente no consigue resolver la fístula precozmente, terminamos en alimentación parenteral. Pero somos partícipes de darle alimentación temprana, que va a ser uno de los motivos por los cuales la fístula cierre más precozmente, ¿no?
Ariel, no te entiendo. ¿Alimentación temprana vamos a hacer referencia a vía oral o a través de la sonda nasoyeyunal? No, a través de la sonda nasoyeyunal. Ah, bien, perfecto. Esto aclaro que todo esto pasó en el contexto de otro equipo, ¿no? Juan Pablo lo está presentando porque el paciente nos llega más adelante a nosotros. Está presentando todo lo que le pasó durante su evolución posoperatoria, pero no es un paciente nuestro de Está bien, inicio. perfecto. Perfecto. Sí, Juan Pablo, por favor. Muy bien. En este contexto, que habíamos dicho, la evolución de la paciente no fue buena, evoluciona a las 3 semanas del postoperatorio con una asepsia foco-abdominal. Por lo tanto, ahora sí se nos plantea otro panorama entre definir si tomamos una conducta quirúrgica por la laparotomía, laparoscopía, drenaje percutáneo o persiste la conducta expectante. ¿Qué sugerencias Te hago nos una pueden pregunta, comentar? Juan Pablo. A este Sí. paciente le hicieron una tomografía nueva cuando tiene esta asepsia foco abdominal para ver si tenía colecciones en otro lado. No nos hicieron referencia, pero por lo que interpretamos nosotros, sí tenía estudios complementarios, ¿sí? Y que daban obviamente un foco no drenado, sobre todo a nivel digamos, su diafragmático izquierdo, ¿sí? Que era donde refería más al O sea que examen creían físico. que el foco de sepsis podía ser a partir de ahí, ¿no? Por lo que Exactamente. entiendo. Sí, sí, sí. Matías Sosa, ¿qué le harías vos a ese paciente si lo tenés? Yo coincido con lo que se habló hasta ahora. Primero, en lo que dijo Jorge, de que estos pacientes no hay tiempo que perder porque ya de por sí la obesidad es algo inflamatorio y el paciente quema etapas, igual que decía Diego. Y con respecto a lo que dijo José, si tiene una tomografía que se ve la colección, drenarlo de una manera percutánea si tenemos disponibilidad, pero no demorarlo mucho más. Si no tenemos disponibilidad de un percutáneo, como dijo Diego, una laparoscopía no se le niega a nadie y drenar el foco. Acá no quiero spoilear, pero la idea siempre es, el mensaje que quiero, me parece que al público en general, no de cirujanos generales, es drenar el foco y tratar de estabilizarlo lo más rápido que se pueda al paciente. Perfecto. O sea, vos le harías un drenaje percutáneo si lo tenés. Si se puede, sí, y Sí, sí. si no, drenarlo de alguna manera, percutáneo o laparoscópico. ¿Alguien piensa distinto? Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El foco hay que drenarlo con cualquier cirugía en la cual tenemos una Perfecto. colección. Perfecto. Sí, en este caso fue lo que se realizó. Se realizó una laparoscopía con un drenaje, un lavado del absceso y se agregó una rafia a la fístula con un posterior drenaje ofrecido a esta rafia que incluía también lo que sería una medida de drenaje para eventuales colecciones. ¿Sí? Juan Pablo, disculpa, ¿la fístula Sí, era de la unión esófago-gástrica? ¿En el ángulo de Gis era la fístula? más por debajo. Una fístula a nivel digamos, de lo que quedaría como fundus, ¿sí? Un poquitito por debajo Por debajo del ángulo de Gis. del ángulo, exactamente. Bien, una pregunta. Si tienen este caso, Jorge, vos que tenés mucha experiencia, José, Ariel, si tienen este caso, ¿ustedes creen en la rafia de la fístula en la manga o no? ¿Creen que Te cuento mi experiencia. Generalmente, como decía Diego, nosotros actuamos rápidamente con una laparoscopía de entrada y lavamos porque la diseminación generalmente es muy rápida y eso es lo que demora la recuperación y la estabilización del paciente. Y cuando la identificamos, que siempre buscamos identificarla, ya sea con azul de metileno, con suero, intentamos una sutura. De todas formas, le puedo decir que los resultados no guarden expectativa que por más allá que pongan el punto maravilloso y esté todo fantástico, eso vaya a cerrar. Generalmente, y yo intento cerrarlo, pero no siempre está coronado del éxito que uno pretende hacer. Hemos hecho sutura simple, epiploplastia, hemos buscado un montón de alternativas, pero siempre termina restableciéndose la fístula. Sí, yo coincido con Jorge. Nosotros, en los casos que hemos tenido, hacemos la laparoscopía precoz. En el paciente que vemos que puede tener una fístula,
somos muy agresivos, digamos. Prefiero hacer una laparoscopía de más y no tener un absceso de más. Entonces, rápidamente, cuando hay un paciente que vemos que no anda bien, algo le está pasando, prefiero meter el laparoscopio. Y si encuentro un defecto, se lo intento cerrar. Coincido con Jorge que la mayoría de las veces eso no funciona. Hay casos que conozco que ha funcionado. Otra de las opciones es traccionar si la manga no quedó muy estrecha y no está tan cerca del ángulo de His o tan cerca del esófago, intentar hacer un disparo con una sutura mecánica, pero depende de cómo hayan dejado de ancha la manga, digamos. Nosotros tratamos de no hacer mangas tan estrechas y siempre en la zona de la unión gastroesofágica dejamos un CAF de 1,5 centímetros más o menos, que por seguridad. Así que hoy día si me pasara, lo haría. Carlitos, No, Diego. quiero hacer un comentario. Justamente dale, Jorge, dale. Perdón, Diego. No, hay alternativas que, o sea, ¿cuál es el objetivo que uno necesita? Primero, drenar correctamente la fístula, eso es el primer punto. El segundo, drenar todas las colecciones que puedan quedar residuales. Uno intenta cerrar, pero en este punto uno tiene dos alternativas. O intenta una sutura, o mucha gente sugiere poner una Pesser a través del orificio y canalizar la fístula hacia el exterior para que una vez que esté establecido el tren completamente. Te frizaste, Jorge. Diego, ¿querés? Lo frisé yo, Charlie, lo frisé. Jorge, no sé. La competencia en Rosario es terrible. Es terrible. No hablen mal de mí porque los escucho. Jorge, quedaste en que muchas veces se puede colocar una sonda Pesser para erigir la fístula hasta que se haga el trayecto. ¿Y Exacto, después? una alternativa, no es una religión a seguir, Bien. pero es una alternativa a tener en cuenta. Va a ser bueno porque uno se asegura de que esté bien drenado hacia el exterior y todo el proceso inflamatorio se circunscriba al trayecto Tal cual. del drenaje. Lo sacás de la asepsia al paciente. ¿Qué querías agregar vos, Dieguito? Yo te agrego una cosa que me parece es importante y va un poco en línea con lo que venimos trabajando hace tiempo en el manejo integral de la patología. Otra cosa que es mandatoria en la exploración que uno hace a estos pacientes es hacer una endoscopía, porque ahí uno puede tener una dimensión de si hay estenosis, de si hay twist. O sea, es importante que el equipo tratante tenga la herramienta disponible, la pueda usar, si quiere dejar pasada una sonda, si quiere poner un doble drenaje interno-externo. O sea, nos da mucha información la anatomía de lo que es, sobre todo en una fístula, en una manga gástrica, donde la cuestión anatómica y la estenosis distal es muchas veces mandatoria en que estas fístulas realmente no cierren. Por eso creo que más allá de que el enfoque es para cirugía general, el concepto de tener el endoscopio disponible o el cirujano que opera o alguien de su equipo en una reexploración, así sea inmediata, es importante pegarle una miradita endoscópica. Carlitos, Tal cual. Sí, José. Sí, yo creo que acá lo fundamental en este cuadro, como lo presenta Fernando, de un abdomen con sepsis, yo lo que creo que hay que hacer acá es lavar y drenar. Todo punto que intentemos hacer, o epiploplastia, yo creo, y sobre todo si están bien altos, van a ir al fracaso. Pero si vos dejas bien drenada la zona, es la única posibilidad de que este paciente salga. Y después, una vez que ya sale del cuadro séptico, sí empezaría a hacer endoscopía o ver ya la causa de la fístula, ¿no? Que todos sabemos que puede ser por una Bien, estenosis. esa pregunta también les quería hacer porque, viste, a veces se plantea en qué momento hacer la endoscopía cuando tenés el diagnóstico de la fístula de la manga. ¿Tienen experiencia en estén endoscópicos, en endovac? Nosotros hace poco tratamos una fístula de una gastrectomía total, una Ivor-Lewis que le hicimos, no gastrectomía total, una Ivor-Lewis que le hicimos un tratamiento con endovac y funcionó muy bien. ¿Tienen experiencia en fístulas de manga con endovac o con stent? ¿Alguien? ¿Y en qué momento le hacen la endoscopía al paciente con fístula? Nosotros, Carlos, en general la experiencia con el stent, te digo, no ha sido muy recomendable.
muchas veces te ayuda a salir del agudo, pero después no termina resolviendo el problema y termina siendo un dolor de cabeza. De todas las cosas que hoy hay disponible, creo que el drenaje con un doble pigtail interno-externo a la colección, por lo que vengo viendo, si bien no lo realicé personalmente, sería mi próximo abordaje si tuviera que tratar un caso de esta manera. Y la endoscopía precoz no hay que tenerle miedo, no importa el tamaño de la fístula, uno no lo va a empeorar haciéndole una endoscopía. Ese fantasma me parece que ya es viejo y no aplica más. Pero ¿en A qué mí, momento le haces la endoscopía, Diego? Perdón, Jorge, ahí te doy la palabra. ¿En qué Al momento momento le de la haces la laparoscopía, endoscopía? al momento de la laparoscopía. Al hacer la endoscopía, podés Perfecto, hacer el azul de metileno a través del endoscopio, ves el orificio, bien. puedes aspirar, puedes lavar, ¿no? Jorge, no, ¿querías agregar algo? sí, yo opino como Diego, pero la única diferencia es que nosotros buscamos que el paciente esté estabilizado, drenado, y la evaluación endoscópica es fundamental porque nos da no solo la ubicación, sino las características, el tamaño del defecto y hasta la posibilidad eventualmente de tratar de poner un clip o vesco, que alguna vez es algo que ha funcionado. Por eso es importante que el endoscopista forme parte del equipo de trabajo, fundamental. Tengo experiencia con los stent, pasé todas las etapas, desde los primeros a los últimos. No tuve muchas fístulas, pero yo siempre traté de manejarla con stent. Y la verdad que yo creo que el stent no influye en la velocidad de la cicatrización. El stent está generalmente en una zona donde no queda presión o en contacto con la manga, a menos que la manga sea muy estrecha. Por lo tanto, termina migrando y generando un montón de complicaciones. Por lo tanto, no es recomendable. Sí creo que hoy en día toda la gente que tiene experiencia con Endovac está mostrando experiencias positivas. Y me parece que un drenaje, un doble drenaje, alimentación parenteral y el Endovac, me parece que en este momento es la mejor alternativa a tener en cuenta. Perfecto. Seguimos, Juan. Sí, Juan, sí, coincido con lo que dice Jorge. Nuestra experiencia con los stent, hemos tenido por suerte pocas fístulas. En dos casos las tratamos con stent y la verdad que no nos fue bien. Digamos, no mejoró la tasa de cierre de la fístula. Tuvimos migraciones, tuvimos que hacer recambio. El recambio no es tan sencillo como dicen tampoco, porque a veces el stent se traba, se desintegra, y en una paciente le tuvimos que hacer una gastrotomía para sacarle el stent. Así que peor el remedio que la enfermedad. Coincido que no es una buena opción. Pablitos, vos perfecto. sabés que Sí, José. nosotros, al contrario, quizás todo el mundo o que utiliza los stent lo hace en forma precoz, pero nosotros tuvimos una paciente que tenía más de 6 meses, se le cerraba y se le abría la fístula, fue a Buenos Aires y se le intentó poner un Novesco que fracasó, y una semana después se le puso un stent doble copa fijado por arriba y por abajo para que no migren, porque como los estén en cánceres de esófago gástrico, sabemos que quedan fijos por el mismo tumor. En caso de una patología benigna, ahí tiene que tener doble copa. Y nos fue muy bien, ¿eh? El paciente al mes se lo retiraron y cerró la fístula, nunca más. Y era esos pacientes que se le abría, se le cerraba. Ya realmente estábamos perdiendo toda chance toda esperanza de que esto cerrara y finalmente cerró. Por eso es un caso anecdótico en una fístula crónica, ¿no? Muy Eh, bien. el stent El- funciona el- muy bien en función del paciente, y la familia y el equipo. Estamos haciendo algo, hay que esperar que dé resultado. O sea, funciona muy bien en ese sentido, ¿no? Me parece que a veces eso le da respuesta al paciente y el equipo un poco se saca la presión y dice, bueno, ahora es cuestión de tiempo. Pero en honor a la verdad, yo creo que los stent nuevos, estos que son de titanio expandible, de doble copa y que tienen una longitud completa del tamaño del estómago, eso por ahí puede ser una buena alternativa. Ahora, el stent convencional, el común, no sirve. Tiene que ser bien a medida del estómago. Muy bien. Carlitos, ¿puedo Sigamos hacer nomás, un... Juan. en Sí, este sí. caso, No, no, quería Perdón. acotar que nosotros tuvimos el año pasado una fístula y aconsejado por José, le pusimos un stent doble copa a nuestra paciente y no anduvo. Ya habíamos tenido hace 3 años otra fístula que le pusimos un ovesco y tampoco anduvo. Así que no nos ha ido bien con estos tratamientos agresivos de las fístulas altas. Las dos eran fístulas a nivel del ángulo de 15.
Bien. Inclusive en este caso, fíjense que posterior al tratamiento, la fístula no persistía, seguía con un débito por un drenaje de 50 a 100 mililitros. A pesar de eso, completó el tratamiento antibiótico, al estar estable y normal hemodinámicamente, se decide la alta sanatorial, volviendo la paciente después de 16 semanas del posoperatorio por una nueva reinternación con un diagnóstico de colección abdominal. Fístula obviamente activa. En este caso ya teníamos un tratamiento laparoscópico, rafia. ¿Qué decidimos ahora? ¿Qué les parece? ¿Lo operamos ahora de vuelta? Perdón, ¿y cómo se Perdón, estaba alimentando? ¿Cómo se estaba alimentando la paciente? Hasta este momento vía oral. Vía oral. Vía oral. Vía oral. Vía Y oral. pregunta, ¿cómo estaba el estado general de la paciente, más allá de tener una colección? Bien, ese es un punto a considerar. Obviamente, en este contexto, la paciente ya venía con un proceso de desnutrición porque las condiciones de alimentación no eran las adecuadas, ¿sí? Es más, al punto en que en alguno de los casos tuvo que tener suplementación vitamínica al punto de hacer una encefalopatía de Wernicke por una cuestión de hipovitaminosis. Eso, sumado a la reinternación, perdón, lo terminé spoileando, discúlpenme, definió que empiece la alimentación por vía K108 con un drenaje percutáneo. En este contexto, la paciente, perdónenme, no termina de resolver con el drenaje percutáneo. Fíjense, llevamos casi 39 semanas de un postoperatorio con una fístula persistente a partir del drenaje percutáneo en un contexto de desnutrición, tratando de revertir ese cuadro con nutrición enteral por K108. Tengo una pregunta, doctor Bien. Fernández. Sí. ¿Cómo estaba endoscópicamente ese estómago? ¿Había una estenosis distal franca? ¿O ustedes sospechaban que podría haber sido por una isquemia en esa zona? Nosotros no lo operamos a esta paciente, esta viene con No, una cuando lo historia estudiaron. retroactiva. ¿Le Esto habían es hecho todo, endoscopia? esto es todo Eso previo. es En todo este caso no tenía Ya sé, endoscopía. ya sé, pero por la pregunta que vos haces, ¿qué haríamos? Sí, sí. Imagino que ustedes le hicieron una endoscopia en algún momento, antes de tomar una conducta, ¿o no? Es que todavía no tomamos conducta nosotros. Esto es toda historia Todavía no previa. les llegó, José. Todavía no les llegó a ellos, entiendo, ¿no? Está bien, Juan está bien. Pablo. Sí, sí, exactamente. O sea, la gente que lo trató no pidió una endoscopia, está bien. Bien, y le drenaron la colección Lo- esa nueva y siguió con la alimentación enteral enteral por sonda K108, nasoyeyumal. y fístula persistente. Bien. Otra Carlitos, vez se reinterna. Carlitos, ¿puedo interrumpir? Sí, claro. Bueno, ahí José dijo una cosa fundamental en la expectativa de cierre de una fístula. Si la manga tiene un twist o tiene una estenosis, le hagan lo que le hagan, nunca va a cerrar, porque hay un sistema de alta presión que la mantiene abierta. Generalmente las fístulas que se perpetúan es porque tiene alguna dislocación de su eje o alguna estenosis a lo largo de ella, y ese es el motivo por el cual a veces se pueden tratar de cronificar. Por eso, en la etapa de diagnóstico y en función de saber qué futuro vamos a tener, hay que descartar eso, porque si hay ese problema, el cierre prácticamente es imposible. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, con José y Jorge. ¿Alguien más que quiera opinar? Bien. Y la pregunta tuya, Juan Pablo, es ¿qué hacemos con este paciente? Claro. Tiene ¿Qué les parece? 39 Otra pregunta. semanas, son 40 semanas. ¿Cuántos meses serían? 6 por 4, 6 meses casi. Más o menos, exactamente. Y bueno, ya obviamente tiene una fístula crónica, ¿no? Es un A ver, embarazo casi, Carlitos. sí, sí. Lo primero que hay que hacer, yo creo, ¿no? Opino que es lo que dijeron José y Jorge, es estudiarla, hacer una endoscopía, pero si tiene una fístula ya de 6 meses, ya no va a cerrar sola la fístula, sin lugar a dudas. Esa es mi opinión personal. No sé qué opinan Matías, Gustavo, Sí, Jorge. obviamente, perdón, ¿no? Me parece que es crucial, como dice Jorge, descartar una estenosis distal, porque la manga se da casi en el 100% de los casos por una estenosis o un twist. Entonces hay que descartar eso, o sea que el procedimiento endoscópico
no solamente podría ser terapéutico, como habíamos dicho, para poner un pigtail, sino también diagnóstico para saber si existe o no una estenosis. Con respecto a los stents, el stent en la estenosis tendría más utilidad que el stent como para cerrar una fístula. O sea, ahí funcionaría mejor el stent, en dilatar una estenosis que obviamente por ahí inclusive alejado del sitio de la fuga. Ahora, con este paciente, si le diagnosticaron si tiene una fístula que es crónica, yo trataría de nutrir, primero de descartar esa estenosis, nutrirla mejor a la paciente y una fístula así, convertirla a un bypass. Y la verdad que ya después de 9 meses saqué mal las cuentas, por eso no soy Sí, son contador, casi 10. eso con la calculadora, son casi 10 meses. Una fístula que no cerró en 10 meses no va a cerrar. Ahora, la causa de la fístula, si es una estenosis o no, yo creo ya pasa a segundo plano la causa de la fístula, hay que darle solución a la fístula. Y bueno, no voy a dar mi opinión ya, pero ya creo que todos más o menos sabemos qué se le puede, qué hay que hacerle, ¿no? Carlos, ¿Alguien opina distinto? acá es Sí. donde la endoscopía, y como decía Matías, tal vez eventualmente un stent para rectificar, y si no, todo lo que son los tratamientos crónicos de septotomía, dilatación, que pregonan nuestros colegas de Brasil, ¿no? Que no tuve oportunidad de trabajar con ellos y ver casos de estos donde uno ve una cavidad impresionante sobre el lado izquierdo, un septo, lo quemamos con argón o con un nighty knife. Después eso se dilata con un balón de acalasia y aunque parezca mentira, en unos meses eso termina acomodando. Y como dice Jorge, lo que cronificó a ese paciente fue la estenosis. Entonces creo que el abordaje sin duda ahora es endoscópico y es ver dónde estamos parados y dentro de las opciones que tenemos disponibles del menú endoscópico antes de pensar en un abordaje quirúrgico nuevamente. Eso sería lo que yo haría. Ariel, ¿algún comentario? Mira, en mi experiencia que me han tocado tratar varias fístulas crónicas, la constante es que la fístula crónica deforma el tubo, angula el tubo, quinquea, y eso perpetúa la fístula. Y por algo se transforma en crónica. Entonces, en mi experiencia, estos casos hoy en día, yo no insisto con el tratamiento mini-invasivo cuando pasa mucho tiempo. Y en todos identifiqué una causa que la perpetuaba. Entonces, me parece que en mi experiencia la resolución quirúrgica fue lo que más resultado le dio al paciente y más rápido lo sacamos de esta parafernalia de hacer cosas para que nos sirva y vuelva y tenga problemas nutricionales, etcétera, etcétera. Jorge, ¿vos le darías tiempo, le darías una opción al tratamiento endoscópico o también pensás que tenés que tener, perdón, digo, ¿no? Pero tenés que tener a alguien muy bien formado en endoscopía como para que haga todos esos procedimientos, ¿no? Sin lugar a dudas que la endoscopía bariátrica yo creo que ya es Sí, una claro, sí, especialidad, sí, ¿no? sí. Totalmente. Pero tenés que Sí, tener ya yo una persona muy bien formada. si lo Jorge, tuviera Diego, no dudaría, porque, o sea, el problema de la arquitectura de la manga es determinante en un montón de cosas. Suponiendo que tuviésemos suerte y resolviese la fístula, estos son los pacientes que tienen después alteración del vaciamiento, son los que tienen reflujo, son los que siempre van a seguir teniendo problemas. El problema o la cuestión es que la etapa donde nos enfrentamos ya no es para todos los cirujanos. Es una cirugía compleja, que requiere habilidades, que requiere experiencia, y ese es el punto. Y por eso es importante saber que a veces, de acuerdo a las posibilidades del lugar donde uno está, los recursos que uno tiene y la experiencia que uno tiene, en algún momento hay que hacerse al costado y dejar que alguien con experiencia resuelva esto, porque la resolución de esto es quirúrgico. José, Coincido con Sí, Jorge. yo creo que le daría una perdón, chance Diego. endoscópica. Si está estenosado, lo dilataría varias veces con dilatadores para calasia. Y si esto no funciona, hasta 2 a 3 dilataciones. El caso que tuvimos, se lo consultamos a Fernando Ellis y Fernando nos dijo, dilátenlo todo lo que puedan. ¿Sí? Y le pusimos el stent y anduvo bien. Pero creo que Está si no bien, hubiese pero andado tenía 10 bien, no nos meses, queda. José. Tenía ¿Cómo? 10 meses, 10 No, meses no, de eran 3, evolución 4 tenía. meses. 3, 4 meses. Claro,
Yo creo que ya a Lo- los 10 meses el tratamiento endoscópico también, no tengo experiencia, Diego, ¿no? Lo que plantea Después de 10 Jorge es, lo que meses, plantea Jorge es lo correcto, digamos. Lo único que hace con el tratamiento endoscópico es tratar de que esta fístula cierre y cuando vas a plantear la cirugía definitiva que va a terminar siendo necesaria, porque como dice Jorge, la calidad de vida de estos pacientes en general termina siendo mala por todos los problemas funcionales que tiene esa manga futuro, lo haces en un terreno un poco más ordenado o tenés la posibilidad de derivarlo a un centro de alta complejidad para que lo resuelvan, porque claramente no es una cirugía de revisión simple. eh, Juan, ¿este paciente en este Sí. momento le llega a ustedes a los 10 meses de la fístula? Aún no. Lo que sigue, Bueno, entra sí, en una tanda de tratamientos endoscópicos prácticamente claro. durante un año, que lleva un proceso de desnutrición mucho mayor. Fíjense, en 2 oportunidades Ovesco, en 2 oportunidades Sten, con todo lo que mencionaron anteriormente, migraciones, retiro, paciente desnutrida que requiere nutrición parenteral directamente, y ahí es donde consulta a nuestro equipo. Esto es en febrero del 2020, casi 2 años del tratamiento inicial, con No, un claro. peso de 62, índice de 26.5, un drenaje abdominal, este drenaje abdominal todavía persistente con 50 mililitros purulento, un claro déficit nutricional en todos los valores, y mantenía NPT domiciliaria desde el 2019. Por lo tanto, este es el momento donde nosotros empezamos a estudiar con estos comentarios que ustedes hicieron muy bien. Se hizo una fistulografía dinámica por este catéter, ¿sí? Donde se pudo observar que había una comunicación, se veía el drenaje, la tinción a través del medio de contraste y se veía cómo se observaba la tinción de lo que sería la manga a través de este catéter. Entonces ya teníamos diagnosticada la fístula, ¿sí? Lo mismo hicimos con una seriada esofagogastroduodenal. En este caso vimos contraste por arriba, se vio una pequeña migración intratorácica, aproximadamente unos 2 centímetros, y a su vez se constata la fuga filiforme que tenía el tubo de drenaje y recolectaba este drenaje. También notamos que existía una estenosis funcional, también lo que habían mencionado previamente. Tal cual. Y Entonces, disculpa que te interrumpa, Juan Pablo, sí, por ahí los que no hacen cirugía bariátrica, que hay muchos conectados, ese es el lugar, el ángulo ese es donde habitualmente se estenosan las mangas. Y hagas lo que le totalmente. hagas endoscópico, etcétera, si vos no solucionás la estenosis, esa fístula no va a cerrar. Fue claro lo que dijeron en todo momento. Hay que diagnosticar la estenosis en este caso y eventualmente vamos a plantear una estrategia. Nosotros también complementamos esto con una endoscopía, donde se pudo constatar una fístula aproximadamente unos 5 milímetros, cerca de la unión gastroesofágica, en proximidad de lo que sería la línea de sutura mecánica. Y por supuesto se veía este twist, esta reducción del calibre a nivel del tubo gástrico, que coincidía con la estenosis que habíamos visto desde el punto de vista funcional en el estudio contrastado. Se veía el sitio de la cicatriz, donde lo podemos ver más o menos en hora 11. Y en este caso también complementamos con una tomografía para ver que no existan colecciones intermedias, cavidades intermedias que no estén drenadas, como para también definir la terapéutica. Que aquí en este caso es donde nosotros nos planteamos el interrogante. Tenemos una fístula crónica aproximadamente próxima a la unión gastroesofágica de más de 2 años, con un débito de 100 mililitros, entre 50 y 100, con una estenosis diagnosticada, que fue actuar como este factor perpetuador. Ya tenían múltiples antecedentes de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos sin resolver, sin posibilidad de mantener una vía de alimentación adecuada y obviamente todo lo que dijeron ustedes, una mala calidad de vida. Empezamos nosotros con adecuación del estatus nutricional, suplementación bioral, NPT permanente hasta definir el tratamiento y suplemento proteico. ¿Y cuál sería la estrategia para resolver a este paciente ahora? ¿Qué les parece? Jorge, ¿qué opinas vos? Frente a este paciente, ¿ahora qué haces? Bueno, un poco se confirmó todo lo que veníamos diciendo. Tenía una alteración del eje, por lo tanto es una manga que nunca va a funcionar correctamente. Aparte tiene una hernia hiatal, tiene ahí un deslizamiento en la parte alta
y tiene una fístula que ya demostró que no va a cerrar nunca, y menos con cómo está construida esa manga. Así que hay que ponerla en las mejores condiciones, resolver la infección, generar la mejor condición nutricional y proteica, y buscar un cirujano como los que lo operaron para que avancen sobre este proceso. ¿Alguien opina distinto? Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? O Todos de sea, el acuerdo, tratamiento. Ah, perdón, Gustavo, estás levantando la mano, Gustavo Y Bertarelli. yo quería preguntar antes de la resolución quirúrgica, antes de llegar a este punto, si hubieras detectado una isquemia importante de ese órgano, de este estómago, porque de alguna forma la estenosis no sería la más fácil de dilatar, ¿no es cierto? Pero si uno hubiera detectado un twist importante que causara una isquemia importante, ¿cuál hubiera sido la alternativa quirúrgica? No, yo no entendí bien la pregunta, Gustavo. ¿Con una isquemia que del estómago? No entiendo. Exacto. Sí, claro, una isquemia. Una isquemia que hubiera condicionado la perpetuidad de esta fístula, con una estenosis bien marcada, como la vemos acá, pero un twist que no hubiéramos podido resolver con las dilataciones que todos estábamos de acuerdo. Ah, bueno, yo creo que sin lugar a dudas que había que operarlo en ese momento. Si tenemos un twist, sin lugar a dudas que no se va a resolver con una dilatación, ¿no? Porque una cosa es la estenosis, está bien el comentario que va a hacer, una cosa es la estenosis, otra cosa es el twist de la manga. La estenosis la puede llegar a dilatar, cuando está twisteada, está twisteada. Y lo peor cuando está twisteada es que cuando el endoscopista entra y lo infla el estómago, el twist se desarma habitualmente. Entonces, habitualmente por ahí el endoscopista dice, no, está normal, no tiene estenosis, nada. Y está twisteada la manga. Por eso el complementar los estudios también, el contrastado, nos permitió también ver el otro panorama. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta en esta paciente que lleva 2 años de persistencia con una patología no resuelta. Por eso, en nuestro caso, la intención fue una gastrectomía polar superior con un esófago yeyuno, y por supuesto intentar por la laparoscopía, sabiendo y conociendo este cuadro, recuerden que tenía múltiples abordajes abdominales, la probabilidad de conversión era muy alta, ¿sí? Este fue la foto inicial. Se intentó hacer un abordaje con un trocar de 5 milímetros en el hipocondrio derecho y encontramos esto. Adherencias múltiples en todo el campo quirúrgico, ¿sí? Estamos a nivel supramesocolónico, por lo cual ya arrancamos con un panorama bastante complicado, ¿no? Fíjense, tuvo que hacer liberar esas adherencias como maniobra Roma para poder colocar un trocar accesorio y de esta manera ir trabajando estas adherencias para poder de una manera u otra hacernos el campo suficiente que permita la colocación del resto de los trocaras para poder hacer ni siquiera un diagnóstico de situación y planificar o continuar con el tema del abordaje. En este caso, se decide en una conversión, este era el abdomen, si no mal recuerdan, o seguimos por la paroscopía. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan, Diego? No, hasta ahí yo creo que estaban liberando adherencia. Yo seguiría intentando por la paroscopía. No, hasta ahí no veo. Jorge, Sí. la paroscopía o conversión. No, la paroscopía paso a paso, y yendo por regiones, y siendo muy delicado y conociendo los límites. O sea, no hay una fórmula matemática, está basada en la experiencia, en la seguridad que da. O sea, acá el objetivo es solucionar el problema, no hacerlo por la paroscopía. Si podés avanzar y estás seguro, fantástico, pero acá hay que darle lo que mejor le podemos dar al paciente de nosotros, que es seguridad, tranquilidad. Ya problemas ha tenido mucho como para generarle uno nuevo por nuestro ego. Así que está en relación a la Bien. experiencia, la habilidad y las ganas de vivir. Más allá de eso, José. Carlos, creo que incluso es más fácil llegar bien arriba en el hiato por video que abierto, más allá que esta paciente estaba adelgazada, ¿no? Sí. Así que sí, no hay... Claro, yo creo que ese es el punto, lo que decía vos, Diego. El acceso, todos sabemos lo que hemos operado mucho este tipo de casos, es que las adherencias, cuando es difícil por la paroscopía, también es difícil a cielo abierto, la accesibilidad al hiato, a la región donde está la fístula, que es lo que le vamos a tener que solucionar, es mucho mejor siempre esa visión por la paroscopía, el abordaje del abdomen superior cicatrizal. Así que ese era nuestro motivo para seguir adelante
con la laparoscopía y la decisión de seguir. Sí, Carlitos, yo te José, diría que ¿querías yo agregar también- algo? No, yo también hubiera seguido por la laparoscopía intentándolo. Coincido con Jorge, yo vi también una hernia de hiato ahí muy pequeña, pero ese moñón gástrico nos permitiría probablemente hacer un bypass sin hacer una gastrectomía. Me da la sensación que quedaba un muñón gástrico en las imágenes, ¿no? Por supuesto, esto se corrobora intraoperatorio, pero de ser posible, si vos podés hacer un bypass y no una gastrectomía total, es mejor para el paciente. Perfecto. Sí, fue lo que hicimos nosotros en este caso, continuamos por la paroscopía, se pudo evidenciar bien el campo quirúrgico que permitió la colocación del resto de los trópanes. ¿Sí? Entonces, manteniendo las premisas que mencionaron los doctores también, siendo muy precavido, maniobras romas, buscando bien los límites, se fueron liberando las adherencias de todo este proceso inflamatorio gástrico crónico que llevaba más de 2 años, tratando de diferenciar las estructuras anatómicas, o sea, cara anterior del estómago, cara posterior, inclusive liberarlo del colon transverso que se insinuaba por este lado, para poder de esta manera tener un mapa general de cuál era el sitio más adecuado para el abordaje. Como mencionó también el doctor, buscar la manera de tener un parámetro para saber si había posibilidad de hacer una resección, una gastrectomía parcial, total, o eventualmente algún otro procedimiento. En este caso, si se fijan bien en el video, podemos ver que se insinúa el drenaje siliconado. Entonces, parte de la estrategia en este momento fue utilizar ese drenaje siliconado como la ruta guía para evidenciar correctamente el trayecto de la fístula. ¿Sí? Se utilizó este parámetro, bisturí armónico, ¿sí? Maniobras de disección, bastante romas, y de esa manera fuimos liberando todas las adherencias de la cara posterior y de la cara anterior gástrica, identificando los pilares del diafragma. Habrán visto como un trabajo bastante artesanal, como se puede ver. Se retira ese remanente de drenaje y este es el trayecto que nosotros vamos a seguir como puente, como parámetro, como guía para poder llegar hasta el orificio de la fístula. Con estas maniobras uno va buscando la identificación del pilar izquierdo del diafragma y liberando estas adherencias, constatando en este caso, un poquito más adelante, se fijan bien todo el componente de la manga, que es esto, el trayecto de la fístula, ¿sí? Y más hacia adelante vamos a poder identificar las estructuras anatómicas. Ahí se va insinuando lo que sería el pilar del diafragma y la unión gastroesofágica. ¿Sí? En este caso, fíjense cómo podemos notar la presencia de la lesión. ¿Sí? Entonces tenemos una lesión alta, una fístula alta, donde empezaron a surgir estas estrategias. ¿Qué hacemos? Colocamos una PET, como había mencionado el doctor, ¿sí? Una fístula de ayuno anastomosis, usamos una elevación de grasa para hacer una descompresión, un cierre de este orificio de la fístula con la compresión o bypass, hacer la gastrectomía total o simplemente resecar este segmento del polar superior, la enterolisis posterior y el esófago de ayuno anastomosis en IDRUX. Más o menos Juan entre estas Pablo, opciones, ¿cuál le parece? Sí. a ver, yo creo que es la última opción porque ya hace 2 años que se le hizo lo que le hizo y tenés, como habíamos discutido anteriormente, bien la estenosis, o sea, por más le ponga un tubo de drenaje, por más le ponga lo que le ponga, o sea, la fístula no va a cerrar. No sé si alguien piensa distinto, pero la solución definitiva del paciente es convertirlo en bypass, ¿sí? Esa fue nuestra estrategia en este caso. Hicimos como objetivo, buscamos resecar este segmento afectado, ¿sí? Obviamente con la disección de lo que sería la curvatura menor, realizando las aperturas correspondientes, buscando también la identificación del pilar derecho para poder posicionar adecuadamente, ¿sí? Reducir esta migración intratorácica, esta pequeña media tal, y de esa manera realizar la resección a nivel del cuerpo que quedaba, donde estaba el sitio de la estenosis, ¿sí? Y tomar este punto como referencia para poder hacer un reposicionamiento de la unión gastroesofágica y ver el límite superior que vamos a tomar como parámetro de resección. ¿Sí?
insistimos mucho en estas maniobras, lo dijo muy bien el doctor Arraca, hay que ser delicados, hay que ser precavidos, hasta donde nos lleva la experiencia, para no evitar más daño, y sobre todo en este contexto de paciente, ¿no? Este posicionamiento es a nivel izquierdo del diafragma. Fíjense, esto es parte del tubo gástrico, y acá tenemos el orificio, una fístula que está labiada prácticamente. Tenemos la unión gastroesofágica por este costado, ¿sí? Lo que tenemos como referencia en este punto, vamos a generar la tracción suficiente para el reposicionamiento de la unión, y a su vez vamos a usar una sonda calibradora para dar también un poco más de sostén y contención al tubo gástrico. Voy a acelerar un poquitito nada más para que tengamos uno. Aprovechemos el tiempo, ¿sí? Podemos ver claramente la calibración de la sonda, ¿sí? En esta oportunidad se realizaron puntos de tracción a nivel superior, marcando el límite, y de esta manera nos sirve como puntos de anclaje, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para generar una tracción adecuada, liberando la zona que ya había sido abordada por este proceso inflamatorio, y de esa manera generar la resección con sutura mecánica. Obviamente usamos un cartucho azul por una cuestión de tejidos y de procesos inflamatorios, estaba bastante engrosado, ¿sí? Fíjense, este es el tamaño de la pieza, aquí fue la resección, esta es la fístula que teníamos. En este punto se decidió hacer una pequeña incisión sobre la cicatriz previa, hacer la enterolisis de manera abierta, ¿sí? El pie de la herida de Rux de manera abierta, y posteriormente se reintrodujo a cavidad y se continuó el procedimiento por vía laparoscópica, generándose la esófago anastomosis con sutura manual en 4 planos. Voy a subir un poquitito la velocidad de reproducción, así no perdemos tiempo en esta parte de la técnica, generando posteriormente la apertura con electrobisturí de la boca de la anastomosis, y como veremos después, el cierre de la escara posterior y anterior de la anastomosis, ¿sí? Cerrando el último plano con una sutura imbrincante para recubrir la anastomosis. Por supuesto, en este caso también finalizamos el procedimiento colocándole un drenaje para que nos sirva como guía y como potencial herramienta para dirigir algún potencial filtrado, fuga, etc. Como verán, quedó posicionado dentro del abdomen. En este caso, en la izquierda teníamos el trayecto fistular, ¿sí? El hiato y el drenaje colocado. En este contexto, la paciente evolucionó con una buena perspectiva, una tolerancia líquida a las 24 horas, hicimos un trago contrastado, ¿sí? Para determinar si había buen pasaje, y con una buena evolución se va con un drenaje de alta a las 72 zonas, conociendo sobre todo el contexto de la paciente, ¿no? Más que nada por ese motivo. La paciente evoluciona con una progresión de dieta un poco más lenta de lo habitual. Se consigue posteriormente en los controles postoperatorios la ingesta calórica adecuada, se retiran el catéter que tenía de nutrición parenteral, que era un catéter semipermanente, y consigue llegar al peso tolerando la alimentación de manera general. ¿Preguntas? Bueno, muy bien. ¿Dudas? Muy bien, Juan Pablo. La verdad, felicitaciones Pablo. por la resolución. Tremenda cirugía, ¿no? No Una sé si alguien pregunta quiere ¿puedo hacer agregar. a Juan Pablo? Sí. Cuando hiciste la laparotomía, cuando hicieron la laparotomía y tuvieron que secar todas esas asas de intestino delgado, me imagino la cantidad de herencia que habrá habido. Me parece muy buena la idea que tuvieron de hacer una pequeña laparotomía y buscarla. Pero me gustaría saber qué encontraron ahí cuando hicieron la laparotomía. En cuanto a Cuando la se hicieron la... herencia, ¿no? No, lo- te la contesto. La paciente ya tenía esa herida que se veía porque había tenido 4 cirugías abdominales previas. Entonces, con el tiempo que nos llevó toda la parte supramesocolónica,
seguir insistiendo con mayor prolongación de la operación me pareció innecesario, teniendo esa cicatriz. Acá no era por una cuestión de mini-invasividad, sino por seguridad y visión de la parte supramesocolónica nada más. Entonces por eso decidimos. Lo que tenía era bastantes adherencias intestinales, hicimos toda la enterolisis más rápida por vía abierta y lo que nos permitió hacer una asa corta para subir al esófago. Perfecto, buena idea. Esa, perdón, Charlie, que me meta, era mi otra pregunta. ¿Qué instancias le dieron a la asa alimentaria, biliar? No, acá no era una cuestión de hacer un bypass convencional, sino de tratar de que el asa llegue al esófago y que la paciente se nutra lo mejor posible, porque era una paciente prácticamente desnutrida. Entonces tampoco buscamos hacer un bypass convencional. Así que sí, asegurarnos un largo de asa que nos permita que no tenga mucha tensión la esófago-yeyuno para evitarle otra complicación más a la pobre paciente. Más o menos Bueno. que 70, una cosa así. Claro, le hicimos una biliopancreática corta y le hicimos una asa alimentaria más o menos de 75, 80, Y chao, como para que llegue hasta ahí arriba. Perfecto. Bueno, por honor al tiempo vamos a seguir con la charla de Matías. Felicitaciones, Juan Pablo, Ariel y a todo el equipo. La verdad es muy interesante el caso. Y la Charlie, resolución también. felicitarlo, Admirable. Ariel. Ariel, me hace acordar los videos de Giga que desarmaba todo y después te lo volvía a unir y te decía, yo acá con esto. Y creo que lo que salvó también un poco a esta paciente fue esa hernia que me da la sensación que la fístula no estaba bien en la unión, sino que estaba un poco más abajo y te permitió tener a lo mejor medio centímetro entre techo gástrico y esófago, ¿no? No me quedó claro si la sección fue bien al esófago, pero nada, la anastomosis esa manual que es hermosa y en general anda muy bien. Así Esto que queda nada. claro que no es para cualquier equipo de cirugía bariátrica, ¿no? Esto Totalmente. lleva experiencia, mucho Nada, más. felicitación, impresionante. Muy bueno, realmente. Sí, más allá de esto, yo lo que tiene que quedarle claro a todos es que lo mejor para la fístula es no tenerla, que la fístula es un error técnico siempre. Yo creo que después de tantos años de bariátrica he llegado a esa conclusión. Los equipos que más experiencia tienen prácticamente no tienen fístula, y los que menos experiencia tienen fístula. Las fístulas se producen al inicio de la curva generalmente y hay que tener los tips necesarios como para evitar tener este tipo de problemas, porque siempre el problema es técnico. Así que hay que extremar las medidas a pesar de que la manga parezca un procedimiento sencillo para todos nosotros. Como todo procedimiento sencillo hay que poner mucha más atención porque la generalidad piensa que esa sencillez tiene que ser llevada a la perfección y a veces no pasa eso. Entonces, extremar las medidas técnicas para evitar la fístula. Yo prefiero siempre alejarme lo máximo posible del esófago, obviamente no dejarle un fundus al paciente, pero sí dejarle un remanente de protección para eventualmente, si pasa una circunstancia de estas o tengo un fallo de una sutura, tener la oportunidad de ponerle otra sutura encima de esa y no irme tan sobre el esófago. Así que Bueno, creo que... Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, Ariel. Creo que cuando uno más viejo se da cuenta que el diámetro final de la manga poco termina teniendo que ver en el resultado. Un poco nos contaba Camilo el otro día en la reunión que tuvimos en Córdoba en la jornada de Carlos, que si son 33 milímetros o 40 el resultado final no va por ahí, y tener un margen de seguridad, las suturas fallan, cada tanto se quedan trabadas y uno puede disparar por dentro y se queda tranquilo. Tal cual. Tal cual. Yo creo que ahí hay que prestarle atención a esa parte porque es el talón de Aquiles de esta cirugía y fíjense todo lo que le pasa al paciente cuando no es bien manejado. Y después, otra es, ante la complicación, por más que yo no sepa hacer, como dijo Jorge, la cirugía de revisión, o no me anime, o no quiera meter a la paciente en otro problema quirúrgico, no tengo que prolongar la agonía. Hay que definir una fístula que no cierra a los 30, 60 días, no hay mucho más para hacer. Hay que Tal cual. resolverla pronto. Tal cual.
Y hay que derivarla a centros de experiencia, ¿no? Que además de hacer manga, hagan otras técnicas quirúrgicas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje Eso es también lo para más la gente importante, ¿no? joven. Eso Para la sí, gente joven, que hay mucha gente joven acá conectada, es eso, ¿no? Que como dijo Ariel, la manga parece fácil, pero tiene muchos detalles técnicos y frente a la complicación hay que derivarla a un centro de mayor experiencia. Yo creo que eso es clave para resolverle la complicación al paciente. Bueno, felicitaciones nuevamente, muy buena presentación, Juan Pablo, muchas gracias. Y vamos a pasar ahora con el doctor Muchas Matías gracias. Sosa para que nos dé su charla sobre qué debe saber un cirujano general de complicaciones de cirugía bariátrica. Mati, adelante. Bueno, muchas gracias. Me sumo con las felicitaciones a él y su equipo porque realmente admirable haber resuelto eso y de esa manera. Bastante robo el tip ese de hacerla entero abierta. ¿Se ve ahí bien Sí, sí, Mati, la sí, sí, se ve bien. compartida? Dale para adelante nomás. Bueno. Bueno, primero agradezco obviamente a la asociación, a Carlitos, un montón de gente amiga que me permite compartir esto, lo poco que uno sabe con cirujanos generales, que me parece que es lo más importante que sepan hoy para que se den una idea. eh, Ahí está. Yo los centré básicamente en dos preguntas. Cuando le llega un paciente que les dice que tiene un antecedente de una cirugía bariátrica y viene por un cuadro de dolor, de distensión abdominal, de vómitos, hay que preguntar dos cosas. Primero es el tipo de cirugía. La mayoría de las veces el paciente sabe que tiene. Hay otras, aunque no parezca que fuera cierto, los pacientes no saben qué cirugía es. Y cuánto tiempo llevan de posquirúrgico, de postoperatorio. Y siempre recordar que el objetivo para un cirujano general que recibe un paciente bariátrico con el antecedente y que potencialmente sea una complicación bariátrica, el objetivo no tiene que ser resolver la complicación, sino que tiene que estabilizar al paciente. Como dijo Jorge al principio, es un paciente que quema etapas rápido, entonces lo importante es estabilizarlo, sacarlo de su etapa crítica para poder derivarlo, como bien decía Carlos, a un centro donde le puede dar una resolución definitiva. Pero lo importante para un cirujano general es estabilizarlo. A manera de resumen, primero me parece importante, capaz que ya lo saben hasta el hartazgo, sobre todo los bariátricos, pero bueno, para el resto de cirujanos generales, repasar básicamente rápido cómo se hace una manga, se recorta 3/4 partes, 80% del estómago, no hay, no hay disminución, no hay, perdón, malabsorción. En un bypass gástrico en IDRU sí tenemos un pouch con una astomosis y otro un entero acá abajo. Que es este, lo voy a saltear. Y también hay en boga una técnica nueva que se llama, no, tiene varios años ya, pero acá en Argentina se adoptó. Ahora redujo un poco el volumen de cirugía de esto, que es el bypass gástrico con anastomosis VAGUA o AGB, que consiste en hacer un pouch un poquito más largo y una anastomosis dependiendo. Hay veces algunos hacen por porcentajes, otros a una distancia fija de la válvula de Treitz y directamente tienen un asa biliar y un asa común. Esto como para que sepan la anatomía y qué esperar después en base a las complicaciones para que las entiendan. ¿Por qué es importante tener en cuenta los procedimientos bariátricos? Porque son procedimientos que van creciendo año a año. Estos números que tengo acá son del 2021. Para este año, en los registros de IFSO, ya llevamos más de 750.000 procedimientos al año. Puse estas porque en el 2023, 2022 y 2023, Argentina y muy pocos países de Latinoamérica son los que fueron tenidos en cuenta para este registro. Pero para que se den una idea, en nuestro subcontinente, que es Latinoamérica, Brasil obviamente lidera por mucho, Chile, México, y después venimos nosotros con un total de 8.000, 10.000, 12.000 cirugías al año, eso es un número aproximado. Entonces, ¿por qué es importante lo que yo les decía? Saber el tiempo de cirugía, el tipo de cirugía, perdón, el tiempo postoperatorio y estabilizar al paciente. Esa es la premisa que yo quiero transmitirles a los cirujanos que no son bariátricos. Si el paciente nos dice que tenemos una manga,
Hay que recordar que, como yo les decía, es restrictiva, la cirugía más realizada en el mundo. Acá casi el 50% de los procedimientos o más es una manga, no tiene anastomosis, por lo tanto no tiene la posibilidad de hacer una hernia interna. Puede dar reflujo, pero eso no es una urgencia, tiene menor pérdida de peso, remisión de comorbilidades y menor déficit nutricional. Ahora bien, ¿qué puede salir mal en una manga? Más allá de esto que mostró Juan Pablo hace un ratito. Puede tener sangrado de la línea de grapeado, que puede ser endoluminal o peritoneal hacia cavidad. Eso se da generalmente en el postoperatorio inmediato. Puede tener una fuga o una fístula, que pueden ser precoces en las primeras horas, que como decía Ariel, es por un defecto técnico, o tardías, que también sería un defecto técnico, pero más asociado a una estenosis distal, que eso puede aparecer inclusive hasta semanas después. La estenosis también puede ser por un twist, como decía Jorge, o una calibración inadecuada, un primer disparo muy cerrado. Pero vamos a ir puntualmente a la complicación más frecuente de las mangas, que es la que le podría llegar a un cirujano en la Guardia General. Generalmente se da en el postoperatorio inmediato. Esto para que lo tengan en cuenta, sobre todo los que en ciudades o centros donde no se hace cirugía bariátrica, o si donde se hace, tener en cuenta que se da en las primeras 24 a 48 horas, que es generalmente la mayor tasa de sangrado postoperatorio. Endoluminal es la manera más infrecuente, generalmente lo va a manifestar el paciente con una hemorragia digestiva, pero peritoneal es la más común. Y obviamente la clínica va a ser de un hemoperitoneo. Generalmente la mayoría de los cirujanos están más familiarizados con la clínica de un hemoperitoneo. Un dolor abdominal que puede ser o no más manifiesto, fundamental es la taquicardia, es el primer signo que se va a manifestar. Quiero que les quede claro, paciente en postoperatorio de cirugía bariátrica tiene taquicardia, todos los que hacemos cirugía bariátrica empezamos a temblar y empezar a preguntarnos qué puede ser, porque eso de verdad ya nos empieza a estresar, aunque sea un poquito. La hipotensión es un poco más tardía y la distensión abdominal también es un poquito más tardía. ¿Qué es lo que se sugiere? Que hacer una tomografía con contraste endovenoso si el paciente obviamente lo permite. Si el paciente está chocado, no es lo ideal perder tiempo con un procedimiento diagnóstico, pero en lo posible, si se puede estabilizar el paciente y llevarse a tomografía, nos va por lo menos a orientar un poco en el diagnóstico. Si no llega a ser posible eso, y hay que reintervenir. Es muy importante no perder tiempo, porque se trata como un shock hipovolémico, se trata como un hemoperitoneo, y lo importante es reintervenir al paciente para encontrar la causa de sangrado. La causa de sangrado, nosotros hemos tenido 2 hemoperitoneos post-manga, y no es lo más fácil abordar por la laparoscopía, sobre todo si está evolucionado, porque hay que aspirar bastante, pero en el caso, después de eso, hay que estabilizar al paciente y llevarlo. La solución puede ser bastante simple, que es poner un clip y listo, y se termina el procedimiento, o como está abajo, darle un punto y chao. En el caso de que el paciente tenga una fuga o una fístula, generalmente va a partir del 5º o 7º día, fiebre y leucocitosis, y siempre la taquicardia. Un dolor epigástrico que puede ser lumbar o inclusive dificultad respiratoria, si como pasó en este caso con la fístula que estaba migrada, pero en el caso, perdón, la manga estaba migrada, pero si se fístula eso arriba, puede dar un cuadro respiratorio. Es muy importante hacer una tomografía con contraste oral y endovenoso, en el cual se puede ver aire, se puede ver una fuga de contraste oral. Y lo más importante, si tenemos una colección, el drenaje percutáneo, como recién lo hablábamos, es la primera intención. Si vemos que hay líquido libre, se trata de una peritonitis. Entonces es importantísimo actuar y no perder tiempo. En este caso, una laparoscopía podría ayudarnos a lavar el campo operatorio y dejar un drenaje. Recuerden que como cirujanos generales, nadie les va a pedir que cierren una fístula, sino que simplemente lo estabilicen al paciente y se derive a un centro de mayor complejidad, generalmente que es donde tuvo la cirugía primaria el paciente. Por lo tanto, importantísimo remover el foco séptico. Ahora bien, la colección estuvo drenada, o por ejemplo, son cirujanos generales pero están en un centro bariátrico, ¿qué se hace? Siempre se lo deriva si el paciente está estable. Si el paciente está estable, no, vamos a tener que esperar hasta que se lo o estabilice